Buenas noches. Vamos a ver esta noche una película que es de difícil clasificación, porque es raro ver una película histórica basada en hechos reales, que sea una comedia, que no sea un drama o que no sea un drama histórico. Y ese es el caso de la película que nos ocupa hoy, que además tuvo un éxito extraordinario, tanto de público como de crítica, que es el Shakespeare in Love. Aquí en España se llamó Shakespeare enamorado, pero la verdad es que al final no cuajó mucho el nombre y siempre aparece tanto en los DVDs como cuando se pone en televisión como Shakespeare in Love. Y como ha aparecido ahora aquí detrás en la pantalla. Pues Shakespeare in Love es una película que arrasó en los Oscars de ese año, en la noche de los Oscars del año 99. Las películas eran del 98, pero la entrega, como saben, se hace en marzo del año siguiente. Ganó 7 de las 13 nominaciones y las demás prácticamente las ganó Salvar el Soldado Ryan o alguna cosa tan especial como el mejor actor de Roberto Benigni por La vida es bella, ¿no? En general la película tuvo una aceptación muy grande y es una fórmula muy difícil de tener tanta aceptación porque si no se hace una comedia de enredo, digamos un tanto alocada, tipo Monty Python, en el mundo de la historia, o tipo Mel Brooks, hay que hacer una novela más bien romántica, que es la película, es una película, digamos, una comedia romántica, pero tiene algunos momentos de comedia alocada o de comedia más divertida que de lo que habitualmente se piensa, ¿no? Por ejemplo, tiene escenas absolutamente un poco Monty Python en el sentido de que totalmente ahistóricas, ¿no? Hay un psiquiatra ahí, Shakespeare, de repente se tumba en el diván ahí a contar su vida, la tontería esta de quemarle los pies con las botas a uno de los protagonistas, al personaje de Geoffrey Rush, no sé, bueno, no digamos nada, la higiene nocturna de Gwyneth Paltrow, ¿no? De la protagonista de Viola, limpiándole las orejas y los dientes. El ama le limpia los dientes con un cepillo de dientes que, como saben ustedes, se inventó en China en el siglo XV, pero no llegó a Europa hasta el siglo XVII. Y además ese cepillo de dientes no sé qué es. Antiguamente se limpiaba en el siglo XV, XVI con tela, pero tampoco en Inglaterra, es de los sitios menos limpios del momento, con gran diferencia. Bueno, en definitiva, que si aceptas propiamente eso, que es una comedia y que más o menos se toma un montón de licencias, junto a una comedia romántica muy bonita, la verdad es que la película es una delicia y sobre todo, más que una delicia, es un homenaje al teatro. Las escenas del teatro son prodigiosas, un homenaje a Shakespeare, que también digamos, incluso es una antología de Shakespeare, porque salen cantidad de frases de sus obras, cantidad, a lo largo de todo, no solamente de Romeo y Julieta y de Noche de Reyes, que son las dos que aparecen en la escena, digamos, sino que, por ejemplo, por poner un ejemplo, al principio, cuando va a visitarle el manager a Shakespeare, que está arriba en una especie de altillo, le cita una frase que es de Hamlet, una frase preciosa de Hamlet, es lo que habla el propio Shakespeare. Bueno, en general la película se deja ver como una delicia, la historia del enamoramiento es sensacional, de hecho ellos dos están muy bien, tienen química entre ellos y crea un personaje, Gwyneth Paltrow, el de Viola, que francamente es un personaje muy bonito, muy bien compuesto y que le llevó a ganar el Oscar, el Globo de Oro y todo tipo de premios, porque realmente ella fue mucho más premiada que él. Él estuvo nominado a algunas cosas, al Oscar ni siquiera estaba nominado. Joseph Fiennes, o Fiennes, hay que pronunciarlo Fiennes, porque realmente es un apellido muy antiguo, ya hablaré de eso, y no Fiennes como lo pronuncian otras personas. Bien, a lo que iba. Es una obra redonda, en buena medida por un guión magistral de Mark Norman y Tom Stoppard. Tom Stoppard es un autor teatral que ha hecho cantidad de obras de teatro, que ha creado mundos y aquí se unió también como productor con Mark Norman y crearon un guión. Mark Norman también ha hecho otros guiones
crearon un guión realmente bonito, ágil y muy visual, que al final, pese a estar lleno de literatura, consigue una armonía total en toda la película. El gran productor de la película era Harvey Weinstein, que se ha hecho famoso ahora por sus abusos. La propia Gwyneth Paltrow se quejó de él al rodar otra película anterior, en Emma. Bueno, pues este productor y los otros dos que he dicho que también ejercen de productores crearon todo un dineral para conseguir hacer la película bajo una productora que se llama Miramax, de la que hablaré si puedo al final, y que fue una productora importantísima en los años 20 y la primera década del siglo XXI, en los años 90, perdón, y la primera década del siglo XXI. El director de esta maravilla es John Madden. John Madden es un director que ha hecho durante 30 años, 3 décadas, solamente una docena de películas, se las prepara muy bien, se vuelca en cada una de ellas, y hay que decir que la mayoría son una maravilla, de tal manera que él es un inglés británico, nacido en el puerto de Portsmouth y en el sur de Inglaterra, en Hampshire, y estudió en Cambridge literatura, con lo cual domina el tema del que habla en esta película, y es un hombre de una cultura, de una vasta cultura, que también va metiendo cosas por ahí interesantes de toda su cultura espectacular. Hizo una película que se llamaba Golden Gate, una especie de thriller con la que se presentó en sociedad, era su segunda película, pero es la primera importante, y ya al año siguiente su tercera película es nada menos que La señora o Mrs. Brown, ¿no?, que es esta historia de la reina Victoria, que tuvo una especie de criado cuando ya era mayor en Escocia, en el castillo de Balmoral, que le hacía labores, digamos, de llevar el caballo, ayudarle a cazar, hacer distintas, que iba siempre además vestido con falda escocesa, que fue una especie de gran amigo, no amante, pero sí gran amigo de ella, y por eso le llama la señora Brown, ¿no?, Mrs. Brown. Bueno, e inmediatamente después hace esta película, Shakespeare in Love, que fue un exitazo, ha sido la película más premiada suya, y a raíz de esto empezó a hacer otro tipo de películas también históricas, pues que le daban muy bien, como La bandolina del capitán Corelli, que es una película realmente interesante, y comienza la década del 2010 con una película maravillosa que se llama La deuda, de un comando israelí que se dedica a intentar trincar a un antiguo criminal de guerra, un médico, y todo lo que sucede en las dos épocas, cuando lo trincaron y se les escapó, y lo que sucede a partir de la muerte de uno de los personajes del grupo en la actualidad. El año 2011 hace el exitoso Hotel Marigold, ahí sí que vuelve sobre la comedia un tanto histórica, aunque no, se desarrolla en el tiempo actual, tiene muchos resabios de lo que fue la India para Inglaterra, etc. Y luego el nuevo Hotel Marigold, que también es 5 años después, explotando un poco el éxito de esta. Y termina con Miss Sloane, que es un thriller político policíaco en Estados Unidos sobre una señora que declaró en contra de toda una movida política y del FBI, y para terminar vuelve otra vez al cine histórico británico con Operación Carne Picada, que la realizó durante la pandemia y se estrenó durante la pandemia el 2021. Vuelve a estar Colin Firth en el papel principal, y lo que hace es la famosa operación que hicieron los británicos para despistar al ejército nazi, de dejar un cadáver que lo pudieran trincar los nazis en el agua, con toda una serie de documentos que indicaba que el desembarco que iban a hacer en Sicilia no iba a ser en Sicilia sino en Grecia, de tal manera que estuviesen despistadas las divisiones de Panzer y Hitler enviara más tropas a Grecia que a Sicilia, etc. Bien, pues todo esta es la producción suya, se maneja muy bien en todo lo que son imágenes históricas, tiene siempre unas bandas sonoras espectaculares, una dirección artística muy buena y sobre todo una dirección de actores de primer nivel, y sabe poner la cámara como pocos, y de hecho tiene una capacidad de conseguir movimientos de cámara extraordinarios. Esta película se mueve mucho la cámara, hay persecuciones o andanzas por las calles para que se vea Londres en ese momento, por el río también, hay un montón de travelings, de subtravelings, pero me encantan sobre todo los movimientos muy tenues. Por ejemplo, cuando él escribe,
o cuando en las primeras escenas de amor y tal, la cámara está un poquito más acá, o sea, casi es el espectador, y se mueve de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, habitualmente de izquierda a derecha, por detrás de los objetos, de tal manera que ves el tintero y a él o a ellos dos, si están amándose o lo que sea, detrás, de tal manera que crea una sensación muy bonita de movimiento, al mismo tiempo de no quitar el protagonismo, porque estas primeras cosas que están en primer plano están casi desdibujadas, y las caras es lo fundamental, las ideas. Es un hombre que hace muy bien la simbiosis entre banda sonora y las imágenes, y también entre el texto y las imágenes. Tiene muchas escenas cuando él está escribiendo y tal, que es solo la banda sonora con las imágenes mezcladas de él, o tirando los papeles, o haciendo todo lo que sea, y también cuando empieza a hablar y hablar y hablar y cita frases del propio Romeo y Julieta o tal, o está escribiendo, se oyen las frases, también las mezcla muy bien, o los diálogos entre los dos, que son muchos de ellos de la obra. Es también un genio de lo que es el primer plano. Solo al inicio para no despistar mucho, solo al inicio de la película, cuando él rompe el papel Shakespeare y va tirando papeles, más que romper, hace como una especie de brunchu, ¿no? Y lo tira. ¡Guau! ¡Guau! Bien, pues el primero cae al lado de una calavera, que es nada menos que una especie de detalle hacia Hamlet. Luego tira otro y cae en un arcón, otro homenaje al mercader de Venecia, y luego tira otro y cae sobre una especie de cerámica que pone recuerdo de Stratford-on-Avon, del pueblo en el que nació Shakespeare. No pone recuerdo, pero pone hecho o algo así de Stratford-on-Avon, que realmente no creo que hubiera en esa época, pero que resulta, esos planos detalle de situación los maneja de maravilla. No digamos nada los primerísimos planos de ella, sobre todo, que está soberbia en esta película, y también de él, o de ambos en el mismo plano. Me estoy acordando de otro plano de detalle espectacular del final, que es cuando se le enreda en el cuerpo el cartel que anuncia la obra de teatro que va a celebrar. Se le enrolla a ella, a Gwyneth Paltrow, pero es de la obra que va a hacer Shakespeare en ese momento. Bien, pues todo eso, que por cierto recuerda mucho a un plano bien bonito de John Ford en El delator, donde es el panfleto, el papel, es la tentación, porque él está pensando en delatar a su amigo por Victor McLegan, ¿no? el protagonista, para ganar dinero, y el papel se le enrolla entre las piernas y tal. Bien, pues esos planos, esa manera de entrelazar la historia de amor con todo lo que es la obra de Romeo y Julieta, y luego sobre todo ese homenaje al teatro. Los planos en el teatro son una preciosidad, y los planos de ellos dentro del teatro todavía más preciosos. En el momento en que Shakespeare por primera vez se está enamorando de ella, de Viola, que está disfrazada todavía de chico, pero él ya sabe que es la duquesa y tal, más que duquesa, persona rica que todavía no tiene título, él la mira y ella todavía no se da cuenta que le está mirando. Y los planos se van acercando. Hay un plano de ella que la está viendo él, hay otro plano desde lejos de él ya enamorado, y cada vez se va acercando más el plano a ella, y al final se queda en ella y ella gira la cabeza y ya le ve y también pone la mirada enamorada. Por cierto, dentro de toda esta dinámica curiosa de la película, todo se basa en el equívoco de que nadie sabe que ella es una chica y pasa por ser un chico, un actor que se llama Kent, Thomas Kent, y la verdad es que es dificilísimo, porque además si tú estás enamorado de alguien te das cuenta inmediatamente de los ojos, de la mirada. Además es imposible cerrar toda esa peluca inmensa, todo ese pelo inmenso en una peluca pequeñita. En fin, es todo un asunto que hay que aceptar, como tantas cosas en la película, que quizá no sean errores, sino más bien es aceptar la comedia, ¿no? Estos dos personajes que cambian radicalmente, ¿no? El que parece un mafioso al principio, el personaje de Tom Wilkinson, que le está quemando los pies, ¿no?, al director del teatro para conseguir dinero, acaba siendo el que se pone más nervioso antes de la obra porque tiene un mínimo papel de boticario y está allí. Bueno, y el más ridículo, que es el cura que está ahí fuera gritando contra el teatro y diciendo que todos sois unos pecadores y tal, y al final acaba aplaudiendo la obra de teatro allí como loco y tal.
Por cierto, su indumentaria es increíble. Como siempre hemos dicho, hicimos un programa sobre historias de cine, sobre Shakespeare, que podrían repasarlo porque ya hablábamos de todas las películas sobre Shakespeare. Y en ella también hicimos otro sobre la Iglesia, en el que siempre decíamos que las vestimentas eclesiásticas son las peores que recoge el cine, y es así. Fíjense los niños vestidos de cardenal ahí cantando en la boda, en fin, hay unas cosas realmente horripilantes, y este está vestido casi de cura del siglo XIX. A lo que iba, que es... vamos primero con la banda sonora. La banda sonora es una banda sonora alucinante, impresionante, de Stephen Warbeck, que fue el único Oscar que ganó Stephen Warbeck. Era su tercera película y había hecho muy pocas cosas, y a partir de este momento será más conocido por Billy Elliot y otras películas que le han puesto más en el candelero, pero esta es una banda sonora perfecta. Y cuando va avanzando Shakespeare por el pueblo, cuando empieza sus ideas a intentar escribirlas, todo eso es una maravilla de banda sonora. Y la Sandy Powell, la celebérrima directora de vestuario, pues también ganó el Oscar por esta película, y tiene 3, además el segundo es por El aviador, que es una película, digamos, de los años 30-40, el vestuario ya es distinta, y la última es de la época victoriana, es la joven reina Victoria, la joven Victoria. Bueno, pues estos son el cuerpo técnico, algunas de las escenas más impresionantes. Voy con los actores, porque hay una cantidad de actores de primerísimo nivel. De hecho, es que prácticamente no falta nadie de todos esos actores británicos increíbles, bueno, falta Derek Jacobi y algunos más, Jack McElhenney, pero que han sido el fundamento de todo de todas estas grandes películas británicas. Voy a citar 12, bueno, aquí he dicho una cosa que todo profesor sabe, que no hay que decir nunca un número, porque luego si lo dices de memoria, al final te olvidas de alguno y son 11 en vez de, hay que decir voy a citar unos cuantos, etc. Bueno, luego hablaré de Gwyneth Paltrow y de Joseph Fiennes, que son los grandes actores de la película. Geoffrey Rush, que hace aquí del director del teatro, hablamos de él mucho a lo largo del Discurso del Rey, actor australiano de una dicción shakespeariana extraordinaria. Colin Firth, que también hablamos muchísimo de él en el Discurso del Rey, porque estaban los dos, uno haciendo de logopeda y otro haciendo del propio rey. Colin Firth aquí está en un papel sensacional, el conde de Wessex. Por cierto, el príncipe Eduardo, el hijo pequeño de Isabel II, de la que acaba de morirse, se iba a casar al año siguiente, el año 99, y es tradición darle un título cuando se casa, sobre todo por la novia que tenga un título de condesa o de duquesa, y le iba a nombrar conde de Cambridge, y al ver la película él le pidió a su madre que le cambiara por conde de Wessex, pese a que no es un protagonista de la película muy amable, y la reina al final accedió. Esta historia, que no me la creí mucho, la comprobé en directo y es así, con una persona de la Casa Real en Inglaterra, y es real que fue así. Y de hecho el título de Duque de Cambridge ha quedado precisamente para los príncipes de Gales actuales. Cuando se casaron le dio el título para que ella tuviese el título de Duquesa de Cambridge. Bueno, dicho esto, vamos con Judi Dench, que ganó el premio a la mejor actriz secundaria, el Oscar, cuando tiene uno de los papeles más cortos. Yo creía que era el más corto de la historia del cine en el que ha ganado un Oscar alguien, porque dura 5 minutos y algo. Pero hay otro de 5 minutos y 4 segundos, esta gente que se dedica siempre a las estadísticas, que me descubrí el otro día. Pero bueno, es que tiene 3 escenas y le dan el Oscar, porque les encanta a los norteamericanos todo lo que son las reinas inglesas, sobre todo si son Isabel y Victoria, que son como 2 mitos. Victoria no se parecía mucho a alguna de las que han sido oscarizadas, y esta en concreto, Judi Dench hace un papel de reina Oronda cuando era delgadita. Isabel I sí que llevaba todos esos vestidos espectaculares y tenía bastante mal carácter, eso sí está bien hecho, pero tampoco sabemos cómo hablaba ni nada, con lo cual el imitar la voz o tal es, bueno, total, que Oscar. Judi Dench es una actriz de primer nivel y durante muchos años ha hecho papeles increíbles, pero es curioso que le dieran el
Oscar a la mejor actriz secundaria por esta película. Aparece, el único actor norteamericano que aparece en la película es Ben Affleck. Las malas lenguas dicen que estaba allí porque era novio en ese momento de Gwyneth Paltrow para estar con ella y tal, no sé qué. Pero está de moda siempre meterse con Ben Affleck y decir que lo hace fatal, pero la verdad es que lo hace bien. Y la verdad es que en esta película está francamente bien. Es una actuación, hace del jefe, del actor principal, Alain, se llamaba Alain y era de la compañía del almirante. Aparece la compañía del almirante, la compañía del Lord Chamberlain, que era la de William Shakespeare. Las dos se unen para hacer la obra y son dos históricos, como son históricos sobre el teatro, de Rose y de Courtney, ¿no? The Glove se construyó 2 años después, porque la película teóricamente se desarrolla entre el 95 y el 97. El 95 parece que escribió Romeo y Julieta y no se estrenó hasta el 97. Hay cosas históricas, como por ejemplo que el 93 había muerto ya Christopher Marlowe y aparece vivito y coleando, y aparece que muere en este año. Bueno, cosas históricas. Hay una más grave, que es que el conde de Wessex se va a ir a América, a las colonias, porque tiene una plantación de tabaco, lo está diciendo toda la película, y la primera sede fija de una colonia británica en Virginia fue en el siglo siguiente, en el siglo XVII, y la primera plantación de tabaco también. A finales de los 80 hubo un intento de crear ahí una colonia de Walter Raleigh, pero que no perduró, y por supuesto un conde no se iba a las colonias americanas ni de lejos. Bien, todas estas cosas están mezcladas con la historia, en fin, pero ya digo que la historia se deja ver amablemente. Sigamos con los actores. Bien, está Tom Wilkinson, que es un actorazo de primer nivel, que es este que hace un poco del hombre que da el dinero y que al principio es un mafioso y acaba haciendo del boticario súper. Aparece en casi todas las películas británicas. Simon Callow, que hace del encargado de la especie de ministro del rey, o de la reina en este caso, que dirige todo el tema de los teatros y que es el que cierra el teatro y tal. Es un actor que desde Una habitación con vistas ha llenado, o 4 bodas y un funeral, todo el cine británico, ¿no? Martin Clunes es un actorazo también, es el que hace de Burbage, un personaje histórico importantísimo, que era director de un teatro y al mismo tiempo actor, que tenía una compañía la más famosa del momento y que hizo casi todas las obras de Christopher Marlowe y es uno de los personajes más interesantes de la película. Imelda Staunton siempre está en todas las películas, aquí hace del ama, tiene algunas escenas cómicas típicas de ama, que es eso de guardar la puerta de su ama, ¿no? Ella es criada, digamos, de una señora, mientras está haciendo el amor con Shakespeare y tiene que hacer ruidos con la silla esta que se mueve, para conseguir que no se oigan los ruidos que hay dentro, ¿no? Jim Carter, que es un actorazo también que aparece en cantidad de películas y últimamente lo habrán visto haciendo de mayordomo de la serie Downton Abbey. Bueno, pues aquí hace un papel, digamos, de Ralph, un tío que hace un papel de mujer, precisamente el papel de ama de Julieta en la obra. Y no está absolutamente acreditado, pero hace un papelito interesante, Rupert Everett, que hace el papel exacto de Christopher Marlowe. Bien, esto nos lleva a un tema importante, que cuando yo estaba en Inglaterra era un tema debatido continuamente, que es que como se sabe tan poco de la vida de Shakespeare, ha habido gente que ha dicho que todas las obras no son suyas, y se adjudican algunas a Christopher Marlowe, que murió en el 93. Todavía no había hecho, tengan en cuenta que Romeo y Julieta es del 95, y las 4 grandes, Hamlet, Rey Lear, Otelo y Macbeth, son precisamente de principios del siglo XVII. Y había un debate ahí porque no tenía suficiente cultura. La verdad es que tenía suficiente cultura para hacer probablemente todas estas obras, como también hay un personaje que aparece en la película, que es de morirse de risa, que es John Wester. John Wester es ese niño que aparece, debía tener 15, 17 años cuando se hizo Romeo y Julieta, es el niño de los ratones, que es un sádico, que solamente le encantan las escenas de violencia y que le da el ratón al gato y tal. Ese niño será el famoso John Wester, uno de los grandes dramaturgos de la época jacobina, inmediatamente después a Isabel de Inglaterra, que murió en 1603.
Bueno, pues él era hijo de un sastre, ya que aparece casi como un pordiosero, y tenía una cultura clásica impresionante. Es uno de los autores que más citas clásicas tiene. Bien, pues estos eran los autores más conocidos del teatro isabelino. Y la última cosa, que había un debate entonces, era si Shakespeare era católico o no, porque aparecieron varios documentos hablando de que sus padres eran de la antigua religión y por toda una serie de cosas que tienen las obras que él estrenó, y precisamente el que no se haya quedado mucho de él, al ser de una religión perseguida en ese momento, que no era del gusto precisamente de Isabel I, todo lo contrario, y que por eso se ha perdido tanto la pista y tal. Bueno, sea de ello lo que fuere, ya no hay duda de que existió, y yo creo que la coherencia, la manera de escribir y tal de toda su obra, lógicamente, es suya, o si se llamaba de otra manera, no lo sé, pero desde luego es de un único personaje extraordinario, porque es un literato de un nivel. A mí me encanta Shakespeare, lo cojas por donde lo cojas. En cuanto a la vida suya, pues claro, como hay tampoco, él estaba casado con Anne Hathaway, que se cita en la película, pero abandonó Stratford-on-Avon, que es donde, o Upon-Avon, que es donde nació y donde volvió a vivir y donde murió. Se fue el año 87, la primera vez a Londres, pero realmente no se asienta en Londres hasta el 92. Él había nacido el 64, o sea que se asienta en Londres con 28 años. Tuvo 3 hijos, unos mellizos, Hammett y Judith, y Hammett murió con 11 años, y otra hija que se llamaba Susana. Pero los citan en la película un poco, pero realmente toda su vida es muy poco conocida. De tal manera, me acuerdo de un artículo de Manolo Hidalgo, que cuando se estrenó la película, que se titulaba Lope in Love, porque decía que de Shakespeare apenas sabemos nada, pues inventan todos estos amoríos y tal, pero de Lope sí que sabemos. Bueno, los amoríos de Lope son famosísimos, tuvo tropecientos, tiene una vida increíble que conocemos al dedillo, incluso su posible participación en la Armada Invencible, etcétera, 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 y al final, para expiar sus pecados, se hace sacerdote, y tenemos toda una vida absolutamente alucinante de la que sí dominamos, y es el otro gran dramaturgo de la historia de la humanidad, ¿no? Si prescindimos de los griegos y tal, junto con Shakespeare, ¿no? Y Calderón también, pero Lope de Vega es una cosa extraordinaria, el fénix de los ingenios, comparable a Shakespeare desde todos los puntos de vista. Pero aquí en España no haremos nunca una película sobre él ni nada, porque ya sabemos cómo es esto, ¿no? Pero allí en Inglaterra es espectacular cómo protegen, cuidan a todos sus personajes históricos. De hecho, tenemos una visión de la historia de Inglaterra bastante falsa, precisamente porque siempre lo adoban lleno ¿no? de glamour, tenemos incluso la idea de que el reinado de Isabel I es un reinado muy distinto a lo que fue, no solamente por ella, que es muy distinta a lo que aparece en las películas, sino porque Inglaterra en ese momento tenía, digamos, era equivalente a los Países Bajos, es decir, que el duque de Alba, como gobernador de los Países Bajos, casi tenía tanto poder como la reina de Inglaterra, y hacían lo que podía para luchar contra la gran potencia española y también contra Francia, que era pues luchar con la piratería, con lo que podían. Nada que ver con la Inglaterra después, victoriana, etcétera, que sí que era una potencia mundial. En ese momento Inglaterra no lo era. Lo que pasa es que pues es la parte fundacional, y los ingleses siempre se vuelcan en Isabel I y les encanta citarlo, etcétera, etcétera. Bien, durante esta época se hacían los Elizabeth estos, que incluso llegaba a competir con los premios con esta Isabel de Judi Dench. Bueno, entonces, para terminar, creo que es importante algunas cuestiones que centren la película en cuanto a esa maravilla que es como antología de William Shakespeare, y de esa maravilla que es como comedia romántica de un enamoramiento total, que además es muy creíble y que además es bien bonito cómo ella se va enamorando, y las miradas que le echa, las primeras imágenes tanto en la barca como cuando están en el teatro, es un asunto realmente muy bien llevado. Y como se ve que termina el tiempo, voy a citar 2 cosas. Una, que probablemente casi nadie sepa, que Joseph Fiennes, y lo mismo que su hermano Ralph Fiennes, que él estuvo mucho tiempo a la sombra de Ralph Fiennes, son de una familia absolutamente noble. Son primos en 8º grado del príncipe de Gales. Y el
palacio, el castillo que van a ver en la película como la residencia de Lady Viola, es su castillo personal de la familia, lo tienen desde el siglo XIV, que es Broughton, el castillo de Broughton, en Banbury, al norte de Oxfordshire, cerca de Stratford-upon-Avon. Es ese castillo y tiene además un lago alrededor, que es desde donde está filmado cuando llegan con la barca y tal, absolutamente majestuoso. Bueno, pues estos son dos, y me he olvidado, perdón, por lo cual vuelvo a los actores, me he olvidado de citar a los dos, a las películas más importantes de ambos. Como todavía me quedan unos minutillos, lo voy a hacer rápidamente, pero Ralph Fiennes, como he dicho, es un gran actorazo y su hermano, son 7 hermanos. Su hermano más pequeño, Joseph, decidió también dedicarse al mundo de la actuación, estudió en varios sitios y comenzó a actuar en algunas de las películas más interesantes del momento. Su primera película fue Belleza robada. Luego inmediatamente trabaja en Elizabeth, que es una película del año 98 en la que hace precisamente de Robert Dudley, el amante de Isabel I, de esta que aparece ahora cuando era joven. Luego hace de comisario político ruso en Enemigo a las puertas, lo recordarán. Y siempre se ha manejado en personajes históricos, ya sea de ficción como Sinbad o el famoso Lutero que hizo el 2003, un Lutero totalmente distinto también, delgadito y tal, cuando Lutero era más bien orondo. El mercader de Venecia, en otra obra de Shakespeare, el 2004. Adiós Befana o Bufana, El escapista, El varón rojo, nada menos, y Hércules. Y en televisión tiene toda la serie Camelot, donde hizo de Merlín, y luego Sherwood, sobre el mundo de Robin Hood, y Flash Forward, el célebre libro que se convirtió en una serie de 3 temporadas. Las otras eran las que he citado antes, miniseries. Es un actor que nunca ha conseguido un premio grande. Ha estado nominado algunas veces, pero que siempre hace todos sus papeles con una intensidad y una credibilidad bien grande. Te crees hasta Lutero, cuando Lutero efectivamente tenía otra pinta y era un poco distinto de carácter. Pero acaba de cuajar muy bien cada uno de sus personajes. Y Gwyneth Paltrow había hecho de Wendy, pequeñita, en Hook. Y fue a partir de los años 90 que empezó a tener una importancia tremenda a raíz de Seven, donde aparece, antes había hecho La señora Parker y El círculo vicioso, pero en Seven, apareciendo con Brad Pitt, tiene un papel ahí interesantísimo, que de esposa, que le va cuajando, y el año siguiente, el 94, hace ya Emma, y el 98, Grandes Esperanzas. Emma, la gran novela de Jane Austen, Grandes Esperanzas, la gran novela de Charles Dickens. En ambos papeles está soberbia. Luego inmediatamente aparece en El talento de Mr. Ripley. De hecho, hubo que rodar una escena otra vez de esta película, de la de Shakespeare in Love, y tuvo que volver para hacerla. Y luego hizo nada menos que Posesión, Silvia, y últimamente en la serie Iron Man, ¿no? En Iron Man, o por ejemplo en la serie también Los Vengadores, y en televisión en Glee, que ha sido nominada como mejor actriz invitada también a varios premios. Gwyneth Paltrow tiene una desventaja con respecto a otras actrices, que es muy guapa y muy sencilla. Y ese es el tipo de personaje que nunca te dan un premio, porque gustan más otro tipo de personajes. Lo tuvieron ese problema muchas actrices de Hollywood tradicional, y él lo tiene. Y tiene que hacer un papel como el de hoy, de esta noche, para que por fin se fijen en ella. Y no sé si lo saben, pero sabe un montón de español, porque estuvo en España de viaje de estudio, de intercambio, en Talavera de la Reina, que le hizo recientemente hija adoptiva. Es una actriz sencilla, como James Stewart en su día en las comedias, de una capacidad como Jean Arthur, ¿no? Una capacidad de estar y de convencer y de enamorarte con el papel que hace, sin que tampoco haga ningún histrionismo, ni sea una actuación que digas, ¡oh, fíjate qué papelazo!, ¿no? Bien, pues esa es Gwyneth Paltrow y este es Joseph Fiennes,
Y con ellos termino. Iba a hablar de la productora Miramax, que tuvo una soberbia participación a finales de los 90, pero bueno, se acordarán de películas suyas como Chocolate o El nombre de la casa de la sidra y todas esas cosas, que fueron películas, digamos, de directores muy concretos con un proyecto muy bueno y que Miramax se lo financiaba. Bueno, pues disfruten de esta película fabulosa, fastuosa, deliciosa, déjense llevar por el guión, que es una maravilla, y pese a cuestiones históricas o que algún salto que te sorprende en alguno de los personajes, es una película redonda que encantó a muchísima gente y que espero que les encante a ustedes también.